gustaría reflexionar un poquito con ustedes en cuanto a lo que es el cambio climático y a este debate que están ustedes viendo en los medios de comunicación muy a menudo y qué repercusiones va a tener en nuestra industria y en el sector energético en general. Como ustedes saben, en el mes de diciembre del año pasado, 195 países, es decir, casi todos los países del mundo, llegaron a un acuerdo básico, que era que el planeta no podía tener un calentamiento superior a 2 grados centígrados de temperatura al finalizar el siglo XXI comparado con la época preindustrial, es decir, alrededor de 1850. Y que por tanto había que hacer todas las acciones necesarias para que esto fuese así. Evidentemente los países hicieron sus deseos, establecieron allí sus objetivos y como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica en la pantalla, el consumo o la emisión de CO2 que el sector energético, no el sector del petróleo y gas, el sector energético, eléctricas, no eléctricas, etcétera, emitimos a la atmósfera como siendo responsables, está del orden de 35 gigatoneladas de CO2 equivalente en el año 2015, que es el pico que ustedes pueden ver. Bien, si no hacemos nada, estas emisiones de CO2 continuarán incrementándose porque el mundo continúa necesitando energía. Si cogiésemos los objetivos que los distintos países que firmaron el acuerdo o que van firmando el acuerdo aplicasen y no hiciésemos nada más, evidentemente no incrementarían las emisiones de CO2, pero no se reducirían sustancialmente, que es la columna azul que yo llamo escenario COP21. Sin embargo, si de alguna forma pretendemos que el planeta no incremente su temperatura en más de 2 grados al final del siglo, tenemos que ir a un escenario, el que ustedes aquí ven en la pantalla, como el de 450 partículas por millón, que nos llevaría que en el año 2050 deberíamos haber bajado las emisiones de CO2 a la atmósfera de gases de efecto invernadero en un 60% en relación con las que estamos emitiendo ahora. Y por tanto, que nos deberíamos posicionar al nivel de emisiones del año 75, 1975. Retengan, por tanto, y aunque verán en las distintas pantallas que les voy a presentar los 3 escenarios, nosotros no podemos trabajar en ningún otro escenario que no sea aquel de cumplir con los 2 grados de temperatura, es decir, con el escenario de 450 partículas por millón. Y para ello vamos a ver qué consecuencias tiene el reducir las emisiones y al mismo tiempo continuar creciendo en el consumo de energía, que parece un equilibrio difícil de conseguir. Si vemos ahora aquí, en base a estos 3 escenarios, pero insisto, enfatizando el escenario de 450 partículas por millón, vemos que el mundo tiene que continuar creciendo en energía. Siempre ha habido una relación directa entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y crecimiento de la energía, porque la energía es el motor básico del crecimiento. Y aquí ustedes pueden ver que el mundo en energía primaria en el año 2014, alrededor del 2014, consumía 13,6 billones de toneladas equivalentes de petróleo, que es la línea vertical que ustedes tienen. Si hacemos caso al escenario de 2 grados, es decir, al escenario de 450 partículas por millón, la energía solo puede crecer hasta el año 2035 en un 0,4% anual. Y lo que hay que hacer es, si este es el escenario y este es el compromiso de todos los agentes que hay en el planeta, todos los gobiernos del planeta, cómo llegamos a conseguir que esto sea una realidad y cómo nosotros como Repsol somos parte de la solución a llegar a esta reducción relativa de emisiones de CO2 o reducción absoluta de emisiones de CO2 al mismo tiempo que continuamos suministrando la energía que el planeta necesita para crecer. Y esto no es un ejercicio fácil. Piensen ustedes que hoy somos como 7.000 millones de personas, algo más de 7.000 millones de personas en el planeta. En el horizonte 2035-2040, seguramente estos 7.000 se habrán convertido en 9.000. Hoy tenemos la suerte de ser clase media, cerca de 2.000 millones de personas. Dentro de 30 años, estos 2.000 millones de personas serán 5.000. Y les debemos al planeta, les debemos a la humanidad que tengan niveles de vida igual que los que tenemos nosotros.
Pasar de 2.000 a 5.000 significa un elevadísimo consumo de energía para suministrar precisamente este bienestar. Pero junto a esto, el planeta hoy, en estos 7.000 millones que viven, tiene más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, que no tienen electricidad. Y, de alguna forma, casi 3.000 millones de personas se calientan o cocinan con biomasa. Por tanto, fíjense lo arbitrario que es este planeta, la necesidad de energía que tiene el planeta para conseguir, a su vez, que este objetivo de suministrar energía al planeta se convierta también en un objetivo de hacer un planeta mucho más sostenible, ¿no? Y aquí están los grandes retos que tiene la energía y que tenemos todos nosotros, todos los que estamos actuando en esta energía. Yo creo que hay cuatro fuerzas que no las podemos abandonar, y las cuatro tienen que ser complementarias, pero que una energía sola no las consigue, que es necesario complementar todas las energías para que podamos conseguir que el planeta sea más justo, más equitativo y más sostenible. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que el planeta, puesto que necesita energía para crecer, tiene que tener la seguridad de suministro. Y todas las áreas del planeta, no solo unas, tienen que tener la garantía de que disponen de energía y disponen de energía estable para crecer. En segundo lugar, estarán de acuerdo conmigo que tendrá que ser competitiva. Es decir, no podemos dar al planeta, digamos, las regiones avanzadas, modernas, hemos dispuesto de una energía muy eficiente, pero también muy barata, que nos ha permitido crecer. Nosotros les debemos a las poblaciones que hoy no tienen lo mismo que tenemos nosotros, que dispongan de una energía competitiva que les pueda permitir crecer igual que hemos crecido nosotros. Pero al mismo tiempo a nosotros mismos nos debemos que en nuestras propias regiones nuestra energía sea competitiva con aquellos que compiten con nosotros. Por tanto, la competitividad de la energía se convierte en un factor clave para que el futuro pueda ser el que nosotros pretendemos. Obviamente, el planeta no lo podemos dejar hecho un cisco. El planeta tiene que crecer y al mismo tiempo no destruir. Y los 2 grados centígrados de temperatura, de aumento de temperatura, tienen que ser una prioridad, como les decía antes, y lo van a ser. Y por último, todo el mundo tiene que tener derecho a la energía, accesibilidad y universalidad. Como ustedes pueden ver, cuando combinan esto, una de las energías, una forma de energía sola no llega a cubrir todos estos objetivos. Y en Repsol creemos que la combinación de todas las fuentes de energías van a ser necesarias para conseguir que el planeta sea un planeta mejor al final del siglo XXI. Cuando les digo esto, y ahora pueden ver en la pantalla, y fíjense en el escenario 450, la Agencia Internacional de la Energía, en base al estado de la tecnología actual y previsiblemente futura, en base a las emisiones de CO2 a las cuales me voy a referir para ver quién está generando gases de efecto invernadero, estima y define una matriz energética para el ejercicio 2035 que la pueden ver en la columna del escenario 450. Aquí pueden ver que el petróleo y el gas, el petróleo pierde influencia en relación a la matriz energética. Obviamente el pastel crece, pero el petróleo en base anual va a decaer aproximadamente un 0,7%. ¿Por qué? Porque cada vez el petróleo utilizado para la movilidad es más eficiente. Sin embargo, el gas va a crecer, el gas natural va a crecer un 0,6%. ¿Por qué? Porque cada vez la energía gas natural se va a utilizar más en procesos industriales, en procesos comerciales, pero sobre todo en procesos de generación eléctrica, que como energía final va a tener un peso más importante. El carbón continúa siendo todavía importante, pero sin lugar a dudas tiene que perder protagonismo. Piensen ustedes que si en el año 2013 en energía primaria el carbón casi pesaba el 30%, si queremos reducir los gases de efecto invernadero, y el carbón es el principal emisor de CO2 a la atmósfera, pues tiene que reducir su peso y dar espacio a las energías nucleares, hidráulicas, renovables y todas las demás. Lo mismo pasa con la energía final. Ustedes fíjense aquí que la electricidad va a tener un protagonismo importante de un consumo de energía cada vez mayor. Y aquí el tema no es de cómo está este 25% con relación al 22%, sino cuál es cualitativamente el cambio que debe producirse en la generación eléctrica si queremos ser ambiciosos en la reducción de emisiones. Y obviamente aquí, pues evidentemente, si hoy el mundo
produciendo energía eléctrica, tiene el 47% de la energía utilizada como carbón, por tanto, de los electrones que se producen, el 45% tienen como base el carbón y por tanto son grandes emisores de CO2, esto tiene que ser sustituido por energías más modernas, por la energía nuclear, por las energías renovables, por la energía hidráulica y por la bioenergía. Ahora permítanme que estas columnas y estas energías primarias y finales surgen de un análisis muy riguroso que lamentablemente tengo que decir no se está haciendo en el mundo. En el mundo se cae en la tentación de buscar simplicidades para entendernos, ¿no? Fíjense ustedes en el círculo grande, esto es 50 gigatoneladas de CO2 equivalente. Estos son todas las emisiones de gases de efecto invernadero que el hombre, el origen antropogénico, es decir, nosotros generamos en la atmósfera. ¿Y cómo se descompone esta emisión? ¿Quién es responsable de qué? Pues ustedes pueden ver aquí, en este círculo grande, que el 68% de todas las emisiones que el hombre produce a la atmósfera dependen del sector de la energía. Procesos industriales un 7%, agricultura un 11%, etc. Entonces es importante que veamos este 68%, cuál es la composición, quién es quién a la hora de emitir CO2. Y en este quién es quién a la hora de emitir CO2, analizando ya en detalle el 68%, vemos que el transporte emite el 23% y la electricidad emite el 42%. Es decir, si traslado este 42 y este 23% a la tarta mayor, es decir, lo multiplico por el 68%, vemos que la electricidad hoy es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen. Y el transporte hoy es responsable del 16% de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué la electricidad emite tanto CO2? Pues básicamente porque en los procesos de generación eléctrica el protagonismo hoy mayoritariamente lo tiene el carbón. Y como ustedes pueden ver en la parte de la derecha, ha habido un salto desde el año 90 hasta el año 2013 muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero en la electricidad, generando electricidad, consecuencia precisamente del carbón. Piensen ustedes, y esto no es posible, pero sí que hay que reflexionar, que si se sustituyese todo el parque de carbón por centrales de ciclo combinado que utilizasen el gas natural, que emite la mitad de CO2 que el carbón, la emisión que generaría el sector eléctrico se reduciría una tercera parte. Por tanto, es importante que nosotros veamos quién es quién en este escenario. Y luego entraremos en el sector del transporte. Pero lo que sí está claro es que el foco, uno de los focos importantes a la hora de aplicar medidas, es ver qué le está pasando al sector eléctrico. Yo, perdonen mi comentario, pero cuando yo veo que el coche eléctrico, con el cual estamos totalmente de acuerdo y vamos a apostar por el coche eléctrico, anuncia 0 emisiones de CO2, esto es falso, rigurosamente falso, porque lo que hay que ver es quién produce la electricidad para que este coche eléctrico vaya. Luego lo intentaré elaborar, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, que un gobierno tan serio como el alemán dice que va a subvencionar con 4.000 euros los coches eléctricos y en Alemania el 45% de la electricidad se produce con carbón, yo tengo que pensar que la subvención no es al coche eléctrico ni a la reducción de emisiones de CO2. Yo tengo que pensar que igual la subvención va al sector del carbón o va al sector del automóvil alemán para que sea más eficiente. Pero está claro que subvencionando el coche eléctrico en Alemania no se consigue ninguna reducción de CO2, como mínimo en estos momentos, ¿no? Bien, vayamos al petróleo entonces. Recuerden, el 30% de todo, es decir, el 42% del 68% es la electricidad, 30%, el 23% del 68%, es decir, el 16% responde al petróleo. Veamos ahora una reflexión sobre el petróleo. ¿Cómo juega el petróleo en esto? Y a lo mejor seguramente alguno de ustedes, desconoce que una parte importante del petróleo
no genera CO2. El 40% del petróleo se destina, aproximadamente el 40%, a usos industriales, no se consume. Por tanto, al no consumirse, sino ser materia prima de otros productos, pues de alguna forma no emite CO2. Y por tanto, me gustaría ahora hacerles una reflexión un poco a modo de ejemplo sobre qué quiero decir con esto. Fíjense ustedes que he cogido un ejemplo que es la medicina. Y como ustedes pueden ver aquí en la foto o en la pantalla, un quirófano. Esta imagen se nos hace muy familiar a los que hemos tenido, desgraciadamente, la necesidad de entrar en un quirófano o a los que hemos visto en una foto un quirófano, ¿no? Pero esta imagen, si pensamos en un mundo sin petróleo o sin hidrocarburos, petróleo y gas natural, pues en esta imagen desaparecería del quirófano muchos utensilios, envases y aparatos, fabricados con plásticos, cauchos, polímeros, polietilenos, polipropilenos, etc., derivados todos ellos de los hidrocarburos. Muchos de ellos, como las batas, mascarillas y guantes, son desechables y han resuelto las estrictas necesidades de higiene que requiere este entorno. Además, lo han resuelto a un bajo nivel de coste que permite su utilización universal. A continuación, desaparecerían las colchonetas y otras piezas del mobiliario, fabricado con poliuretanos, con la famosa goma espuma, resinas, estirénicos y poliolecinas, también fabricados gracias a los hidrocarburos y que se han impuesto por su mayor resistencia y sus mejores prestaciones ante la deformación. Además, el recubrimiento exterior y el aislamiento de las paredes, techos y suelos también desaparecerían. En este caso, los PVCs, los glicoles, los poliestirenos y las soluciones vinílicas se utilizan por su baja porosidad y sus buenas propiedades de aislamiento térmico y antiestático. También tendrían que desaparecer la ropa de los sanitarios, que puede fabricarse partiendo de los hidrocarburos. Pero no se preocupen, que en este momento el quirófano se queda sin luz, ya que los cables, enchufes e interruptores también son eléctricos. Eléctricos también son de material plástico. Obviamente, el grupo electrógeno de emergencia también casi siempre funciona con gasóleo. Podían pensar que habría que poner una vela para ver qué pasa. Pues tampoco. La vela es parafina, que también está derivada del petróleo. Pues, por supuesto que esto ha ocurrido en el quirófano, pero no hemos tenido en cuenta la gente que va al quirófano, el paciente, el riñón que de alguna forma viene con un helicóptero transportado en una nevera, también todo esto es petróleo. Todo ello, lo que les quiero, con este ejemplo muy simple que he intentado pues ponerle un graffiti, pues ponerles de manifiesto que el petróleo, en la función más noble de él, que no es el transporte, también, pero que no es el transporte, está metido en nuestra vida de una forma que ninguno de nosotros se puede imaginar. Por tanto, es insustituible y es el que ha conseguido que nuestro nivel de bienestar, nuestro nivel de vida que tenemos, pues sea el que sea. Y por tanto, los demás, aquellos que todavía no han llegado donde estamos nosotros, que no disponen de estos quirófanos, pues también lo querrán, ¿no? Y el petróleo allí estará hasta durante muchísimos años, ¿no? Si quitamos la parte industrial, es decir, aquella que no emite CO2, veamos la que sí emite CO2. El 16% de todas las emisiones de CO2 que se producen en el planeta por parte del hombre vienen del transporte. Y aquí lo que sí me gustaría es meridianamente claro. Repsol está con todas las formas de movilidad. Ya lo hemos demostrado, la primera compañía de recarga de coches eléctricos la tiene Repsol. Nuestro centro de tecnología dedica una parte muy importante al estudio de las baterías, etcétera, etcétera. No nos tenemos que demostrar nada, pero yo quiero explicarles a ustedes, para que de alguna forma, o trasladarles a ustedes, ¿qué es lo que está pasando con esta? ¿Qué verdades hay detrás de estos grandes paradigmas del coche eléctrico, de los vehículos más responsables, etcétera? Obviamente, un coche eléctrico o un coche normal de combustión interna no se puede medir solo por lo que emite cuando consume la energía. Se tiene que medir en todo su ciclo de vida, desde que se construye un coche hasta que se desguaza. Y aquí les he intentado poner los vehículos de combustión interna, la emisión por kilómetro de CO2 que consume un vehículo convencional de combustión interna
o lo que consumirá un vehículo de combustión interna dentro de 3 años o 4, en el año 2020, cuando de alguna forma la hibridación esté más implicada y la eficiencia de los motores, gracias a la tecnología, sea mejor. Un vehículo híbrido o un vehículo de combustión interna eficiente reducirá en un 50% sus emisiones de CO2. ¿Cómo compara esto con lo mejor de lo mejor, entre comillas, que es el vehículo eléctrico? Pues miren, en Alemania, un vehículo eléctrico que tiene la emisión de fabricar el coche, más la emisión de fabricar las baterías, más la emisión del desahucio o del desguace de las baterías. Por tanto, emite mucho en un proceso que no somos capaces de visualizar, evidentemente, más la energía producida, 45% con carbón. Vemos que un vehículo eléctrico en Alemania hoy emite lo mismo que un vehículo de combustión interna hoy en Europa. No es lo mismo si un vehículo eléctrico solo consumiese una energía renovable, es decir, estuviese enchufado en una generación distribuida o en su casa, pues evidentemente no consumiría. Pero esto no es la forma de verlo. La forma de verlo es que la electricidad se coge del pool y el pool tiene un mix eléctrico. Por tanto, insisto, nosotros estamos con todo, pero no aceptamos que se distorsione la realidad. Y la realidad es muy dura. El 16% responde de emisiones es del transporte, el 30% es de la generación eléctrica. Y una parte responde de nosotros mismos, porque con todo esto que les he dicho no llegamos a los 2 grados. La Agencia Internacional de la Energía lo que sí dice es, oiga, lo que acordaron los gobiernos se queda muy lejos. Lo que yo les digo todavía se queda lejos. Depende de todos nosotros que seamos más eficientes energéticamente. Y el 50% para conseguir el objetivo de 2 grados depende de las empresas y de los ciudadanos. Depende de las empresas para ser más eficientes energéticamente. Depende del sector residencial para cambiar nuestros hábitos de iluminación, de refrigeración, de cómo construimos o pedimos que se haga una casa. Depende del transporte, también de nosotros, para que nuestros combustibles sean más eficientes. Es decir, que hay una parte muy importante a la cual Repsol no renuncia, y ustedes no deberían renunciar, de ser más eficientes y consumir menos energía. Voy acabando para decirles que nosotros, como Repsol, en este segundo gran bloque de mi reflexión, pues estamos absolutamente comprometidos con la reducción de emisiones. Nuestros productos cada vez son mejores, cada vez emiten menos, cada vez son menos consumidos porque queremos que sean menos consumidos, que sean más eficientes, que den más por menos. Y por tanto nuestros carburantes premium, los biocombustibles, los aceites vegetales hidrogenados, el GLP de automoción, que es otra alternativa a la electricidad, y todos los nuevos desarrollos. Nosotros lo tenemos muy claro. Como compañía que somos emisores, tenemos nuestra propia responsabilidad. Y con nuestros recursos propios financiamos nuestros proyectos de reducción de emisiones. Fíjense ustedes que en nuestra casa, desde el año 2008 al año 2012, hemos reducido 9 millones de toneladas equivalentes de CO2 las emisiones que íbamos haciendo. Y esto lo hemos hecho invirtiendo dinero, nuestro dinero, no el dinero de subvenciones de otros. Y con este dinero le hemos sacado rentabilidad y hemos conseguido grandes reducciones. Por tanto, nos sentimos muy comprometidos. No creemos, porque hay muchas voces, y hoy leía en la prensa, hay muchas voces que hablan de que las renovables necesitan subvenciones. Si son subvenciones para crear desarrollo industrial, que no se ha conseguido hasta ahora, con honrosas excepciones, sobre todo en la parte eólica. Si son subvenciones para crear retornos económicos y sociales, bienvenidas sean las subvenciones. Si son subvenciones para mejorar la cuenta de resultados de aquellos que reciben las subvenciones, a esto no jugamos. Y por tanto nosotros nos basamos estrictamente en nuestra inversión para sacarle una rentabilidad. Piensen ustedes, y les pongo un caso, que las subvenciones entre el año que ha recibido el sector eléctrico, entre el año 2008-2012, para promocionar las renovables para emitir menos CO2, han ascendido del orden de 23.000 millones, si no me equivoco. La reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, en comparación con la generación con gas natural, que sería la opción alternativa, han estado alrededor de 100 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Si ustedes dividen lo que el ciudadano ha pagado, 23.000 millones en subvenciones, por 100 millones de toneladas, sale un coste por tonelada ahorrada o dejada de emitir a la atmósfera de 230 euros por tonelada. Nosotros invertimos con rentabilidad con 7 euros por tonelada. Quiero decirles con esto
que todo está bien y todo hay que ponerlo en el alambre o en el proceso de discusión, pero que en nuestra casa estamos absolutamente comprometidos, pero estamos comprometidos con nuestros esfuerzos y no con el esfuerzo de los demás.